Muy buenas noches. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Rocío Cano y nos va a brindar el tema actuaciones arbitrales. Vendría a ser la cuarta sesión en este curso de Derecho de Arbitraje. Para conocer más a la doctora Cano, vamos a proceder a indicar su biografía. La doctora Rocío Cano Gueridoni es socia fundadora de Cano Paredes Abogados, SAC, es gerente general de la consultora empresarial Gueridoni y Eskenderis SRL, es abogada egresada de la Universidad de Lima, a su vez es candidata a magíster en Derecho Convención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A su vez es doctora en Gobiernos y Políticas Públicas por la Universidad de San José de Costa Rica. Asimismo cuenta con distintas membresías a entidades internacionales, es abogada que ejerce en los colegios de abogados de Lima, Costa Rica y de La Plata, Argentina. Es autora de diversos ensayos y artículos publicados por el Centro de Estudios Latinoamericanos, CEL, de Buenos Aires, Argentina, y por la revista del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de San José de Costa Rica. Es ex candidata a la alcaldía de Miraflores, cuenta con amplia experiencia como expositora en temas de arbitraje internacional comparado y con diversas publicaciones en varias revistas de arbitraje. Sus especialidades radican en el arbitraje con el Estado por la PUC, es árbitro registrado en Lima, Cusco y Trujillo, y ha sido participante como árbitro en la 7ª y 8ª edición de la Competencia Internacional de Arbitraje en los años 2013, 2014 y 2015. A su vez, es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, de la PUC, de la Cámara de Comercio Americana, del Ministerio de Justicia del Perú y de la nómina de la Universidad de Buenos Aires. Estimada doctora Rocío Cano, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy y le brindamos el pase para que pueda empezar. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias a Bill Lawyer por la invitación. La verdad que fue un gusto saber de ustedes, conocerlos, ya los conocía, pero efectivamente de que me hayan invitado, la verdad fue algo que, que me gusta mucho y que lo considero muy, muy bien. Ahora, bueno, voy a hacer pase al tema que me han dicho que maneje, ¿no? Que es un tema de actuaciones arbitrales. Es un tema nada fácil para dictarlo en 45 minutos, pero vamos a hacer lo posible para que efectivamente todo sea fluido y que los alumnos y la gente que nos está escuchando entienda bien y que pueda ver cómo podemos manejar este tema, ¿no? Que es tan principal y efectivamente es casi, es decir, las actuaciones arbitrales tenemos que verlo como un conjunto, es decir, en el arbitraje tenemos actuaciones arbitrales, así como en el Poder Judicial tenemos actuaciones judiciales. Esto nos compete a los árbitros, sí o sí. Entonces, si bien tenemos cierta flexibilidad, tenemos actuaciones arbitrales que nos circuncidan en un ámbito de la ley de arbitraje, que es del artículo 34, el artículo, creo que algo así de 50 y algo. Entonces, el tema allí es que vamos a ir poco a poco viendo, y no solo viendo la ley, porque vuelvo a decir, el tema acá no es que nosotros nos aprendamos la norma de acá. Es decir, ustedes, me imagino que todos los que nos están escuchando son estudiantes de Derecho o son ya abogados. Entonces, siempre les han dicho a sus profesores que efectivamente ustedes no se tienen que aprender la ley y la norma de memoria. No se tienen que aprender el artículo, qué sé yo, 2, 3 de la Constitución, no. O sea, ustedes lo que tienen que saber es interpretar la norma y obviamente tener criterio. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tienen que tener una base de doctrina, que es la que yo voy a tratar de dárselas en este poquito espacio que tengo, y también una base de jurisprudencia. Tienen que ir más allá, tienen que reflexionar la norma. Las normas en el Perú, como todos ustedes saben, son estudiantes de Derecho o son abogados ya, y vemos que en el Perú tenemos más normas
de las deseadas. Tenemos millones de normas. Nadie nos gana como las normas que tenemos. Ningún país latinoamericano nos gana con las normas que tenemos. Tenemos muchísimas normas. El tema es que no se cumplen o no están reglamentadas. Entonces, bueno, esto no puede pasar con el tema del arbitraje. El arbitraje tiene una ley y tiene un reglamento, el cual se va modificando de acuerdo a cada tipo de arbitraje, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿no? O sea, como si fuera una clase, si me dicen que están más avanzados, yo les pongo temas de reflexión y vamos a ir avanzando, ¿no? Pero el tema acá es dar un panorama general, ¿no? De lo que se llaman las actuaciones arbitrales. Bueno, ¿qué son las actuaciones arbitrales? Las actuaciones arbitrales son todo aquello acto realizado por las partes o el tribunal arbitral que se deben o pueden seguir en un arbitraje. Logran formar de inicio a fin la actuación de un proceso arbitral. Esas son las actuaciones arbitrales. ¿De dónde van? Desde la audiencia de instalación hasta el laudo arbitral. ¿Ok? Entonces la idea acá es que efectivamente ustedes vean de que es muy importante estas actuaciones, que no son lo mismo que una actuación judicial. Por favor, tengan en cuenta que hay muchísima diferencia. Entonces, eso es lo primero que quiero dejarles en claro para empezar esta disertación, esta charla, que se llama Actuaciones arbitrales, por lo cual me han invitado, ¿no? Bueno, diversos son los sistemas. Siempre me toca hablar a mí de temas internacionales porque efectivamente yo soy abogada no solo acá en Perú, sino también soy abogada en Costa Rica, soy abogada en Argentina y es más, yo empecé al revés que todos los árbitros en Perú. Yo empecé siendo árbitro internacional y después, cuando llegué a Perú, en el 2015, comencé a meterme en el arbitraje nacional, o sea, doméstico, ¿no? Como le llaman. Pero claro, ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es muy importante ustedes que van a ser futuros árbitros o que ya lo son, ¿no? Que efectivamente, la verdad no sé el público que tengo, pero me gustaría saberlo. Me gustaría saber si son estudiantes o son ya árbitros, porque hay una gran diferencia. El tema es que cuando eres estudiante, tienes que saber que el arbitraje es algo que vino del extranjero, es decir, viene del common law, no viene del civil law. O sea, nosotros hemos estudiado derecho 6 años, ¿no? Somos abogados, hemos estudiado 6 años en determinadas universidades, sea cual sea, del Perú, ¿no? Y que hemos estado estudiando 6 años derecho romano, o sea, derecho del civil law, no del common law. El arbitraje viene del common law. Entonces, ¿qué cosa sucede? En las universidades meten el curso de arbitraje en muchas de manera electiva o si no, de manera obligatoria, pero en los últimos años y de solo un semestre. La verdad, no es así. O sea, para ser un árbitro uno tiene que llevar un curso de especialización de 120 horas que deberían de darlo las universidades, no deberían de ser una especialización aparte de, ¿no? Se debería llevar dentro de las universidades. Porque ya todo esto, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es decir, la alternancia que tenemos a no ir al Poder Judicial, sino ir a una jurisdicción arbitral, porque se llama jurisdicción arbitral, después lo vamos a ver, ¿no? Que efectivamente no es es una jurisdicción privada, pero también se llama jurisdicción arbitral porque el artículo 131 de la Constitución dice que efectivamente, si no tenemos una jurisdicción judicial, que es la que corresponde, la que todo el mundo tiene, tenemos dos excepciones, que es la militar y la arbitral. Entonces allí nos dan la potestad a nosotros a tener una jurisdicción, que nosotros somos los árbitros. Entonces, bueno, no es cosa de tomarlo muy, muy fríamente o muy por encima. No es un tema de llevar un curso, no es un tema de llevar charlas, es un tema de llevar una especialización.
esa especialización se debería dar, según mi opinión, en las universidades. Las universidades de Derecho deberían de tener no un semestre, un curso en un semestre de arbitraje, que algunas las tienen, otras selectivo, ni siquiera la tienen obligatorio. Entonces, bueno, fíjense la carencia que tenemos, ¿no? Sino que efectivamente tendría que ser, de todas maneras, la SUNEDU debería poner en la currícula de las universidades el arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje es una solución alternativa, solución de conflictos que da, bueno, visos para algo mucho mejor. Y ahora les voy a explicar por qué. A ver, diversos son los sistemas que existen. Voy a hablar siempre del derecho comparado porque, bueno, vuelvo a decir que yo me manejo más con el arbitraje internacional que con el arbitraje doméstico, si bien también soy árbitro de Perú, me manejo más con el arbitraje internacional. Entonces dicen, diversos son los sistemas que existen sobre este particular. Así, por ejemplo, la Ley de Arbitraje y Conciliación Boliviana señala que el procedimiento de arbitraje se iniciará cuando todos los árbitros hayan notificado a las partes por escrito su aceptación y la designación. Asimismo, la Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras establece que el procedimiento arbitral se entiende iniciado cuando el último de los árbitros designados haya manifestado a las partes por escrito su aceptación del cargo. De otro modo, hay sistemas como el nuestro, o sea, el de Perú, o la ley española de arbitraje que establece que las actuaciones arbitrarias respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud de someter una controversia en arbitraje. Bueno, tal cual. La ley de arbitraje dice que nosotros iniciamos el arbitraje con la solicitud. Es decir, igual que cualquier medio alternativo de solución de conflictos. Acá ya estamos hablando en general. ¿A qué me refiero en general? Que la conciliación es igual. La conciliación extrajudicial, ¿cuándo empieza? Cuando llega la solicitud. ¿Ok? Sin embargo, el arbitraje y la conciliación extrajudicial son medios alternativos de solución de conflictos totalmente distintos, que me imagino que ya esta es la cuarta, por lo que he escuchado al doctor Osiris, ¿no? Que efectivamente es la cuarta sesión, así que no voy a ahondar en eso porque ya les deben haber explicado. Pero sin embargo, tenemos que tener en claro que siempre estamos después de, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las materias arbitrales? La ley de arbitraje señala tres supuestos. Las controversias sobre materias de libre disposición, eso también lo vemos en conciliaciones extrajudiciales. La controversia que la ley autorice, eso se refiere a arbitrajes internacionales y tratados internacionales, y controversias que los tratados y acuerdos internacionales autoricen, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, estamos todos de acuerdo, pero ¿cuáles son las materias no arbitrales? Fíjense que hay muchísimas. Vamos a ver. Cuestiones que atentan contra la moral y la buena costumbre. De hecho, eso tiene que asumirlo el Poder Judicial. Reclamaciones referidas a delitos o faltas en el Ministerio Público. Cuestiones referidas al estado o capacidad civil de las personas de nacionalidad, obviamente el Poder Judicial. Adopción, el Poder Judicial. Incapacidad o intervención del Poder Judicial. Cuestiones de representación y defensa del ausente. Patria potestad, paternidad, filiación y alimentos. Sin embargo, allí hago una acotación. Digo nosotros porque yo también soy, aparte de árbitro, también soy conciliador extrajudicial, y vemos nosotros temas de alimentos, por ejemplo, y vemos temas de familia de manera voluntaria, obviamente, ¿no? Pero no lo vemos, o sea, no es algo obligatorio para entrar a un proceso judicial, pero si bien sí lo podemos ver de manera voluntaria, así que la parte lo desea. Acuérdense que tanto la conciliación como el arbitraje, que en este momento estamos hablando, se basan en qué naturaleza, en la naturaleza de la autonomía y la voluntad de las partes. Si la voluntad de las partes lo desean, lo podemos hacer. Sin embargo, en el arbitraje está prohibido ver temas de familia.
cuestiones que rigen el matrimonio, tutela, emancipación, cuestiones referidas a derechos políticos y honoríficos. Eso sí me parece muy bien porque son cosas que sí se tienen que tener en cuenta. Ahora, quiero hacer una acotación con respecto a lo que he dicho en las tres filminas o cuatro filminas anteriores. Estamos en las 7, en las 6 filminas anteriores. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Por qué nosotros, los árbitros, no podemos ver esos temas? Bueno, es un simple tema constitucional que nos abarca y nos separa de ese tema. ¿Cuál es? Es el tema de que efectivamente allí hay derechos sustanciales, que son derechos que vienen a ser derechos humanos. Entonces, efectivamente, todo lo que es constitucional, todo lo que es derechos humanos, todo lo que es de no libre disposición de las partes, no patrimonial, obviamente el arbitraje no lo puede ver. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más adelante, el arbitraje viene a ser una jurisdicción y dice la Constitución que somos una jurisdicción excepcional, pero la verdad es que somos una justicia privada. Entonces, al ser una justicia privada, no podemos entrar en la coerción y en todos los temas que entra el Poder Judicial, porque es un poder del Estado. Sabemos todos que hay una separación del Estado del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en eso se basa la democracia. Entonces, bueno, no podemos incurrir en esos temas, lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Y hasta cuándo va a llegar ese level, o sea, ese nivel, ¿no? De decir, bueno, vamos a ir más allá o vamos a ir más acá. En algunos países ya se está dando. Sin embargo, ya vamos a ver también más adelante que en algunos países no se da lo que nosotros tenemos, que es un arbitraje obligatorio. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuándo se inicia el arbitraje? Quiero preguntarle al doctor Osiris. Doctor, ¿está por ahí? Si me pueden hacer preguntas así o las preguntas son al final. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Las ¿Las preguntas preguntas son al final? sí, al final, para acumularlas y desarrollarlas al principio. Bueno, Okay. al final no. Listo, perfecto. Entonces continúo. Bueno, ¿cuándo se inicia el arbitraje? Esto depende de cada estado. La verdad, esto no es lo mismo en Argentina, no es lo mismo en Bolivia, no es lo mismo en Ecuador, no es lo mismo en Chile. Es acá, en Perú, cuando se inicia el arbitraje. Cabe recordar que estamos ante una norma de carácter dispositivo, ya que esto empieza su redacción con la frase salvo acuerdo distinto de las partes. ¿Eso qué significa? Que siempre la naturaleza de un arbitraje significa que depende de la autonomía, de la voluntad de las partes. Esa es la naturaleza. Cuando ustedes sean árbitros y tengan que discutir un arbitraje, que tengan que ver, que tengan que decidir como árbitros en un arbitraje, lo principal es la autonomía y la voluntad de las partes. Si las partes no se ponen de acuerdo, obviamente, en la cláusula, que es la que da inicio al arbitraje, después ustedes, obviamente, como árbitros tienen que tomar parte, pero siempre tienen que, ya lo vamos a ver más en las siguientes diapositivas, que efectivamente es muy flexible el arbitraje. Tenemos que ver poco a poco cómo vamos haciendo para ejercer justicia, por favor, ¿ok? Bueno, entonces dice, una vez más, pues la ley reafirma el principio del libre ejercicio de la voluntad de las partes en todo arbitraje, ya que serán estas quienes puedan modificar el momento de inicio del arbitraje mediante un pacto o si se encuentra involucrada la administración de una institución arbitral, será esta la que pueda modificar a través de su respectivo reglamento las partes o la institución podrán decidir que el arbitraje se inicie antes o después del momento señalado del arbitraje. Obviamente nosotros decidimos. ¿Cuáles son los plazos? El tribunal
o el árbitro ad hoc podrá, o el árbitro único, porque no solo el árbitro ad hoc, puede haber un árbitro ad hoc, puede haber un tribunal arbitral y puede haber un árbitro único. Podrá, a su criterio, ampliar los plazos que haya establecido para las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos. ¿Eso qué cosa nos quiere decir? Es totalmente diferente el procedimiento en cuanto a plazos al Poder Judicial. O sea, nosotros tenemos como árbitros que hacer justicia. Yo he escuchado no les miento, hace muy poco, hace un mes y medio, en un congreso de arbitraje muy reconocido, una árbitra también muy reconocida, que dijo, bueno, la diferencia entre el juez con el árbitro es la siguiente, y dijo, y estoy parafraseando, ¿eh? Porque no lo dijo textualmente, y no voy a decir el nombre tampoco, pero bueno, ella parafraseó y dijo, el Poder Judicial tiene el chip de hacer justicia. Bueno, nosotros no. Nosotros tenemos que agarrar y decir, bueno, nosotros tenemos los medios probatorios y de acuerdo a eso, de acuerdo a nuestros medios probatorios, sacamos el auto. Bueno, la verdad es que no es así. Si ustedes llevan un curso de especialización para graduarse de árbitros de 120 horas, yo les recomendaría que si alguna profesora o profesor les dice eso, díganle, levanten la mano y digan, bueno, eso no es cierto. Los árbitros, al contrario, los árbitros ejercen justicia. Los árbitros tienen muchísima flexibilidad para hacerlo. Tienen muchísimo más libertad para hacerlo que los jueces. Entonces, es al revés. Los jueces sí se tienen que fijar en la norma y no tienen el chip de hacer justicia. Porque al juez, que bueno, si no argumentó o motivó el fallo que hizo, ¿no? Y efectivamente no estaba de acuerdo a la ley porque no había una norma en la cual lo dijera, ¿no? Ese fallo puede ser nulo. Sin embargo, para nosotros no. Nosotros sí podemos argumentar por algo subjetivo que nos pareció, porque vimos en el proceso arbitral, ¿ok? Aparte de las pruebas, y indicarnos y llegar a la meta de la justicia. Así que, por favor, ustedes que van a ser futuros árbitros, o que ya lo son, tengan en cuenta eso. El procedimiento. Las partes tienen libertad para establecer el procedimiento al que se deben ajustar los árbitros en sus actuaciones. En el caso que no existen acuerdos para establecer el procedimiento, los árbitros podrán dirigir el arbitraje de modo que estiman apropiado, con sujeción, en todo caso, a lo previsto en la propia ley de arbitraje. ¿Esto qué nos da? Una flexibilidad increíble. O sea, si bien nuestro procedimiento es muy igual o similar, porque no es igual, sino similar al Poder Judicial, porque estamos dentro del arbitraje de derecho. ¿Y quiénes son los árbitros de derecho? Son los abogados, ¿no? Entonces los abogados estamos acostumbrados a que hay una demanda, hay una contestación de demanda o una reconvención, lo que fuera, hay excepciones, tachas, qué sé yo, ¿no? De ahí sigue una audiencia, o sea, todo el procedimiento. Entonces, ese procedimiento ya lo tenemos inculcado en el cerebro. Entonces, como nosotros somos árbitros, y somos árbitros de derecho, y somos abogados, hemos copiado eso. Y ya muchísimas instituciones arbitrales lo han tomado como si fuera una estructura. Sin embargo, la ley de arbitraje no dice eso. Así que, ojo. Pero si bien usted de la noche a la mañana entra a una institución, a la nómina a una institución, vamos a poner la CCL, ¿no? Entran a la nómina a la institución de la CCL y comienzan a hacer algo que bueno, no sé, es decir, cambian la estructura, ¿no? La estructura como de un poder judicial, es decir, de un proceso judicial,
quizás caigan mal, ¿no? Entonces, mire, yo tengo 20 años de árbitro y la verdad no he visto que ningún abogado se haya atrevido a flexibilizar ese término. Sin embargo, de acuerdo a ley, somos muy flexibles para el procedimiento. Y después ya les voy a decir cómo se puede ser flexible, ¿no? Porque de hecho se puede hacer. Bueno, ¿cuáles son las reglas? Las reglas en el proceso arbitral se determinan en dos momentos muy marcados. El primero de ellos es el convenio arbitral y el segundo es el laudo. Es así de fácil. Pero fíjense que tenemos solo dos reglas, ¿ok? Mientras que los principios del Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Ponen en una estructura muy, muy cerrada a los árbitros, perdón, a los jueces. Sin embargo, nosotros no, tenemos reglas que son, bueno, muy, muy sencillas de seguir, ¿no? Ahora, con el convenio arbitral, que es muy importante. En el convenio arbitral se establecerá la naturaleza del arbitraje, o sea, si el arbitraje es de derecho o de conciencia. Se determinará además si se trata de un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional. Se determinará el número de árbitros, etc. Es decir, hay un marco general de la ley de arbitraje que impone determinadas reglas de orden público y una serie muy grande de normas de orden dispositivo, dentro del cual pueden girar las partes al determinar las reglas a las que se sujetarán el tribunal arbitral o el árbitro único. Ahora, ¿qué vemos con este convenio arbitral? Este convenio arbitral es una cláusula que está dentro de un contrato, ¿ok? Esa cláusula dentro de un contrato es un contrato en sí mismo. Creo que, no sé, esta es la cuarta sesión, creo que ya les deben haber explicado eso, pero efectivamente es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que ese convenio arbitral está dentro de un contrato, el que sea, ¿no? Dentro de ese contrato, esa clausulita chiquitita, ¿no? Es un contrato en sí mismo. Entonces tenemos que darle fuerza de contrato. Y es así como que empieza todo el tema de ver si es un arbitraje institucional o es un arbitraje ad hoc. Cuando se trata de un arbitraje institucional, es necesario señalar que se aplicarán las normas del reglamento arbitral que sean aplicables en caso concreto. Además, las partes se habrían sometido al mismo al pactar precisamente un arbitraje institucional. Todo esto, ¿dónde lo pactaron? En la cláusula arbitral. Por eso les digo, es muy importante la cláusula arbitral. La cláusula arbitral es un contrato solito dentro de un contrato que está adentro de un contrato grande, ya sea de algo muy simple como un desalojo o de algo muy complicado como un tema de contrataciones con el Estado, que la cláusula arbitral es obligatoria. Las partes pueden hacer aplicables un conjunto de normas preexistentes y redactarlas ellas mismas. En la práctica es raro que las partes realicen un código completo. La verdad es que es rarísimo, pero sí se permite que, por la autonomía y la voluntad de las partes en la cláusula arbitral digan, es decir, yo quiero seguirme o ceñirme por las normas de esto y esto y esto y poner unas reglas de código, un código, ¿no? Diciendo, bueno, esto tiene que suceder, esto, qué sé yo, y que las dos partes la firmen, porque es un contrato, acuérdense. Entonces, uno dice, eso, la verdad, en mis 20 años de árbitro nunca me ha sucedido. Pero, sin embargo, sí se toma en cuenta cuáles son las reglas de la institución, ¿no? O las reglas de la ley, obviamente las reglas de la ley siempre, pero las reglas de la institución, o sea, el reglamento de la institución en la cual ustedes están siendo, que lo han puesto en la cláusula arbitral, le han dicho, bueno, ¿saben qué? En caso de controversia nos asumimos a la Cámara de Comercio de Lima, o el Centro de Arbitraje de la PUC, o Arbitra Perú, o, no sé, el Colegio de Abogados de Lima, o qué sé yo, hay muchísimas instituciones. Entonces, ese es un tema
que únicamente los aspectos específicos, en caso de que no sean abordados en forma especial y constituyen la materia de un acuerdo específico, el resto, por lo general, es regulado por la referencia a las reglas arbitrales o derecho arbitral. La verdad es que nunca se ha visto, generalmente no se hace, y siempre es por las reglas arbitrales, es decir, de la ley de arbitraje, el reglamento de arbitraje, y de los reglamentos de la institución en la cual ustedes se han sometido como parte. ¿Cuáles son los principios? Los principios son, obviamente, ya lo sabemos, los principios de autonomía de la jurisdicción arbitral respecto a la jurisdicción judicial, es decir, ¿esto qué significa? Que el Estado no puede involucrarse con lo que nosotros hagamos como árbitros. Es decir, nuestra jurisdicción arbitral no se puede meter porque está regulada en el artículo 131 de la Constitución. Entonces, efectivamente, es una jurisdicción excepcional, es cierto, pero la jurisdicción judicial no puede entrometerse. Tenemos independencia y autonomía. Tenemos la autonomía de la voluntad, que es donde surge este tema del arbitraje, porque si no tuviéramos a la autonomía de la voluntad de las partes que nos dijeran, saben que yo quiero que tú seas un árbitro ad hoc, o que yo quiero que tal institución sea la institución que va a llevar el arbitraje, o que sea, no sé, entonces si no es así, esa autonomía es de la voluntad de las partes. ¿De las partes? ¿Qué partes? Las partes que han firmado el contrato que en este momento tienen una controversia. ¿Ok? El principio de competence and competence es un principio genial. También vuelvo a decir, como ya lo dije al principio, que viene del common law. Todo el arbitraje es una institución adoptada por nuestra legislación peruana, pero son 6 años de derecho que hemos estudiado con el derecho civil law, que viene del derecho romano. Bueno, la verdad es que el arbitraje viene del common law. Entonces, para estudiar el arbitraje tenemos que saber eso, ¿no? Competence and competence, ¿qué dicen? Que la competencia, ¿y quién dirige la competencia? Bueno, nosotros mismos. Los árbitros o el tribunal arbitral dice si nosotros somos competentes o no. No puede haber interferencia de decir, oye, ¿sabes qué? No, yo creo que tú no eres competente. Bueno, sorry, no hay forma. Nosotros somos los que decidimos si somos competentes o no, tanto en un arbitraje internacional, tanto un arbitraje nacional, tanto un arbitraje doméstico. Esto, vuelvo a decir, este principio, competence and competence, viene de la IVA, el International Bar Association, que es que regula muchísimas cosas con respecto al arbitraje también peruano, porque la ley peruana ha incorporado normas del International Bar Association de la parte de arbitraje para obtenerlas dentro de la legislación y la normatividad peruana. El principio de imparcialidad y neutralidad, bueno, ya lo sabemos todos, los árbitros tienen que ser totalmente imparciales, y bueno, la neutralidad es una cosa. La imparcialidad viene a ser un tema subjetivo, ¿ok? Y la neutralidad viene a ser un tema de que efectivamente en las audiencias, o sea, viene a ser un tema más objetivo. En las audiencias nosotros no podemos dar preferencia a uno y darle, es decir, le decimos a uno, escúchame, ya bueno, tú puedes hablar y el otro no habla. No. O sea, tenemos que ser neutrales con respecto a las dos partes. Tenemos que como que igualarla, y para nosotros, dentro de este proceso, obviamente después vamos a tomar un laudo en el cual vamos a tomar parte por uno de ellos, ¿no? Pero como árbitro, al comienzo del proceso, tenemos que tener una neutralidad. Entonces la neutralidad es objetiva porque estamos escuchando a las partes, ¿ok? Y la imparcialidad es un tema subjetivo, es decir, que no tengas conflicto de intereses, que no tengas, bueno, muchas cosas, no tengas conocimiento del conflicto, etc. ¿Qué tipo de arbitraje hay? Tenemos en el Perú arbitraje de derecho, arbitraje de conciencia, arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. El arbitraje de derecho es el que, bueno, todos
todos conocen. El arbitraje con ciencia, la verdad, se da muy, muy poco. Actualmente es casi mínimo, ¿no? En todas las clases de arbitraje que vamos a ver a continuación. Es mínimo, se da mucho en la antigüedad, pero ahora casi no se da, ¿no? El arbitraje ad hoc es cuando alguien en la cláusula pone el nombre de un árbitro para que él sea el que resuelve el conflicto. Y el arbitraje institucional es el arbitraje en el cual en la cláusula arbitral ponen una institución, es decir, la CCL, Arbitra Perú, la PUC, qué sé yo, ADR, bueno, hay AmCharm, hay varias, ¿no? Entonces, el CAL, qué sé yo, hay muchas. Entonces, esos son los tipos, ¿no? ¿Cuáles son las clases? Que va de la mano, ¿no? Tenemos el arbitraje voluntario, que es el arbitraje comercial, sí o sí, neto. El arbitraje comercial es el arbitraje voluntario. El arbitraje obligatorio, que nada más existe en nuestro país, y ojo que mucha gente no lo sabe, pero es bueno saberlo. El arbitraje obligatorio nada más existe, y es el único país que lo tiene, ¿no? Que es el Perú, ¿no? Y nada más se refiere a contrataciones con el Estado. Ahora, si me preguntan por qué o por qué no, yo creo que ya no estoy en tiempo para explicarlo, pero bueno, muy rápidamente voy a decir. El arbitraje obligatorio nació en la época de Toledo y del gobierno de Toledo, y fue porque efectivamente le habían puesto así los tratados de libre comercio, y entre los tratados de libre comercio estaba el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Y Estados Unidos le dijo, así, tal cual, ¿no? Escúcheme, presidente, yo no confío en su poder judicial. Entonces, el presidente Toledo dijo, bueno, ok, entonces yo no voy a meter, Estados Unidos le dijo, yo no voy a meter inversores a invertir en el Perú si efectivamente si tengo algún conflicto o qué sé yo, alguien no cumple, ¿no? Me voy a ir al Poder Judicial que me va a demorar 10 años, 12 años, qué sé yo. Entonces, no. ¿Sabes qué? No firmo. Entonces, es por eso que se hizo la ley de contratación con el Estado, en la cual tiene una cláusula de adhesión, ¿no? En el cual los contratistas tienen que firmar con el Estado en un contrato de adhesión, vuelvo a repetir, que es un arbitraje obligatorio. Es obligatorio. Es el único país del mundo, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso, porque yo he disertado en varios países, he disertado en Francia, en España, y todo el mundo me decía, no puede ser, pero ¿por qué? Que no sé qué. Bueno, ya, quizás si me hacen alguna pregunta, lo explayo más. Bueno, y el arbitraje forzoso es el arbitraje laboral. ¿Por qué es forzoso? Porque si tenemos a un sindicato y el sindicato dice, yo quiero ir a arbitraje, ¿ok? El empleador no puede decir que no. Si es viceversa, es decir, si el empleador quiere decir, escúchenme, sindicato, yo quiero ir a arbitraje, el sindicato puede decir, ok, no quiero, ¿ok? Pero para el empleador sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque se trata de que no hay una igualdad entre el sindicato y el empleador. Entonces, por eso lo han puesto y se llama arbitraje forzoso. ¿Ok? Estas figuras, estas clases, nada más existen en el Perú. Les digo, si bien se puede hablar de por qué nacieron y qué sé yo, eh, las cosas malas o la corrupción que puede haber de por medio o todo lo que ustedes quieran decir o todo lo que yo pueda pensar, que obviamente lo pienso, digo, esto vamos a verle el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? El lado positivo es que a nosotros los árbitros, ustedes futuros árbitros o ya árbitros, nos llaman para dar disertaciones en París, disertaciones en Madrid, disertaciones en Ginebra, sobre arbitraje, porque todos son voluntarios. Y nosotros tenemos muchísimo más experiencia que ellos, porque por tener el número 2, que es el arbitraje obligatorio,
Tenemos cuántos arbitrajes al año, más o menos unos, para hacernos los buenos, unos 10. Entonces, imagínense 10 al año, mientras que los otros países que nada más tienen el arbitraje voluntario, Latinoamérica y todos los países del primer mundo, entonces imagínense que tienen, no sé, 3 al año. Entonces nosotros somos una potencia en el tema de arbitraje porque conocemos más que nadie. Es más, nosotros damos clases de arbitraje a nivel internacional. ¿Por qué? Porque estamos mucho más fogueados, o sea, llevamos muchísimo más arbitrajes al año que todos los demás. Entonces, eso es, vamos a verle el lado positivo. Ahora, el lado negativo, ya les he dicho que es un tema político, y bueno, si me lo quieren preguntar, después lo ahondaré. Bueno, después seguimos. El inciso 2 del artículo 34 de la ley de arbitraje señala que el tribunal arbitral deberá tratar a las partes, obviamente, con igualdad y dar cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. Bueno, eso es lógico, ¿no? Los principios consagrados en este inciso resultan imprescindibles en cuanto a procesos, ya sea que estamos ante un proceso seguido ante tribunales ordinarios, arbitrales o de cualquier otra naturaleza. Obviamente, esto continúa siendo igual que el Poder Judicial. Sin embargo, en el arbitraje vemos algunas diferencias, como por ejemplo, si se quiere dejar establecida la existencia de dos partes que hallándose en conflicto por un asunto determinado ponen en marcha la maquinaria de la justicia privada estamos llamando a arbitraje, dando vida a un proceso arbitral, no es privativo de conflictos, sino también de los acuerdos, en efecto, pues antes de llegar a un proceso arbitral por el cual habrá que resolverse las controversias cuya existencia requiere de por lo menos dos partes controvertidas, dos partes también han tenido que ponerse de acuerdo, o mejor dicho, contratar un arbitraje para resolver una controversia de existencia o por existir. Bueno, eso que ustedes ven, que se ve muy simple, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en un proceso judicial uno no sabe cuándo lo demanda, ¿no? Alguien va, entra a un proceso judicial, bueno, quizás pase por conciliación extrajudicial, quizás no, dependiendo de la materia, ¿no? Entra a un proceso judicial y listo, y te demanda. Entonces tú dices, ¿y ahora? ¿No? ¿Me dieron la oportunidad? ¿Me dieron algo? Bueno, no. Acá la gran diferencia es que efectivamente los dos estamos de acuerdo en que sí, en caso de que no se cumpla una cláusula o todo el contrato, nos vamos a arbitrar. ¿Hay alguna controversia? Nos vamos a arbitrar. Ya lo hemos pactado. O sea, la otra parte y mi parte, vamos a ponerlo como ejemplo, ya lo hemos pactado. O sea, estamos de acuerdo en algo. Entonces, así se empieza. Eso es algo que le llaman en otros países civilización, ¿no? Yo me acuerdo, yo he trabajado en una ONG en Japón y casualmente era una cosa increíble, ¿no? Porque la gente tenía, bueno, como todos los países desarrollados, no solo Japón, en Estados Unidos también, tienen 5 filtros para llegar al Poder Judicial. Tienen 5 filtros, entre ellos está el arbitraje, obviamente, ¿no? Y ellos decían, bueno, es que yo no puedo llegar al Poder Judicial. Entonces uno le pregunta, ¿y por qué? Porque simplemente me da vergüenza no poder haber arreglado con la otra persona de una manera civilizada, poder haber conversado y llegar a un acuerdo. Y eso les da vergüenza a un país desarrollado como Japón. Digo, yo trabajaba en una ONG que se llama Lawyers Advisor for Labor Rights. Entonces yo decía, wow, qué impresionante. Yo ni siquiera era abogada, en ese entonces era bachiller. Y después llegué acá, ya me titulé. Entonces dije, wow, qué increíble. Es una cosa impresionante cómo es la cultura, ¿no? Esa es una cultura que nosotros tenemos que tener. O sea, si llegamos a un acuerdo de ponernos, por ejemplo, la dualidad, ¿no? En un contrato firmar una cláusula diciendo, bueno, en caso de,
nos vamos a ir a tal centro de arbitraje, ya nos estamos de acuerdo, ya nos estamos poniendo de acuerdo en algo. Ya no es un pleito tan engorroso, ¿no? Porque, bueno, el tema del Poder Judicial qué sé yo, o sea, todo lo que no pasa o sea, si no se ha puesto una cláusula, va al Poder Judicial, ¿no? Entonces, entonces uno dice, bueno, ¿por qué no podemos ser todos así, no? Que es lo ideal, o sea, tenemos que ser mejores personas, tenemos que arreglar los conflictos de una manera más rápida, más ecuánime, menos litigiosa, menos de pleito, sino más de razón y más de justicia. Entonces, ese es los principios básicos del arbitraje. Así pues, en el caso del arbitraje, el principio de dualidad de posiciones informa tanto a los acuerdos como a los desacuerdos, siendo que los acuerdos puntan con el sometimiento de la jurisdicción arbitral la solución de desacuerdos, tal cual. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante. Lo dispuesto en el artículo, por el inciso 2, perdón, del artículo 34 de la ley también mantiene relación con otros temas y así es que en los procesos arbitrales generalmente, y a diferencia de lo que ocurre con los procesos ordinarios, se presentan situaciones relativas a la posibilidad de que se otorguen un lapso mayor a las partes para hacer uso de la palabra en las audiencias. Es tal cual, estamos hablando de la flexibilidad. Cuando nosotros estamos dentro de un proceso arbitral, en las actuaciones arbitrales, nosotros, si vemos de que una persona no tiene los medios probatorios o ya los presentó, no tenemos eso que tiene el Poder Judicial, que dice, bueno, ¿sabes qué? No presentó el medio probatorio en la demanda, bueno, chao, ya no es admisible, es algo que sea prueba nueva. No, bueno, acá no existe eso. Si tú ves como árbitro que eso te puede ayudar para hacer justicia, tú lo tomas. Le das más lapso, le das más tiempo, o sea, es algo muy, muy bueno en verdad el arbitraje. Yo creo que el arbitraje lo tenemos que tener ya, pero urgente. ¿Por qué? Y vuelvo a decir, por mis estudios en el exterior me han hecho pensar, y obviamente lo he visto y lo he vivido, porque no soy solo abogada en Perú, sino también en Argentina y en Costa Rica, y sin embargo no he podido ser abogada en un primer mundo por un tema, bueno, de dinero y un tema también de nacimiento, que te piden que sea nacionalidad, o sea, nacionalizado en ese país. Y bueno, la verdad no quería, pero vuelvo a decir, el tema es que tenemos que fortalecer el arbitraje acá urgente, porque tenemos muy buena ley, muy buen reglamento y tenemos que sacarlo adelante. Ahora, obviamente, vuelvo a decir, el arbitraje viene del common law. Hay que seguir las instituciones del common law, hay que estudiar, hay que prepararnos y bueno, creo que todo va a salir muy bien. Bueno, las actuaciones, como ya lo dije, son flexibles, ¿no? Puede decidirse que el ejercicio de los derechos en el ejercicio es restricto a las audiencias, las pueden modificar, pueden hacer audiencias en otro lado, puedes hablar con las personas, con las partes. El árbitro no es como el juez, que nada más lo ves una vez, ¿no? En la audiencia, no. Y que nada más lo lleva todo en la sentencia judicial, no. Las actuaciones arbitrales son que al árbitro o al árbitro único o al tribunal lo ves siempre, cada vez que se te ocurre y cada vez que le tengas que decir algo. Y es más, el árbitro también tiene esa facilidad de decirle a la parte, escúchame, no entendí esto, así que explícame, ¿no? Entonces, eso es muy, muy bueno. Bueno, seguimos con el principio de flexibilidad del arbitraje, que no vulnera el desarrollo correcto del mismo y deben ser prácticas que siempre mantengan una igualdad de trato en las partes involucradas. Por eso es que se pide mucho el tema de la recusación, el tema de que no haya ningún interés en cuanto al árbitro, y bueno, por lo pronto se está llevando bien, ¿no? Hemos tenido 121 casos de temas de corrupción de árbitros, pero sin embargo esos árbitros, algunos han salido muy bien parados y otros, bueno, siguen en investigación, pero por un tema muy
muy conciso, que es de contrataciones con el Estado y que es de Odebrecht, ¿no? Entonces, hay que manejarlo con pinzas. Eso no quiere decir que la institución del arbitraje sea corrupta, de ninguna manera. La institución del arbitraje es lo mejor. Que algunos árbitros sean corruptos, eso es otra cosa, ¿ok? Es como que digan, el Poder Judicial es corrupto. Bueno, lo dicen, ¿no? Pero efectivamente no es así tampoco. Hay algunos jueces que son muy probos y hay otros jueces que son corruptos. Entonces hay que manejar las cosas así con pinzas. Bueno, la representación es algo muy importante porque efectivamente en ningún otro medio alternativo de solución de conflictos es tan fácil representar, ¿no? El artículo 36 de la ley de arbitraje regula que la representación procesal aplica a las partes que intervienen en el proceso arbitral regulando que las partes puedan comparecer personalmente o estar representadas por abogados o por cualquier otra persona con autorización por escrito. O sea, nada más es una carta por escrito, ni siquiera notarial, ¿no? Y que te da el viso a un abogado para entrar en una audiencia de arbitraje. Sin embargo, eso no se da en la conciliación extrajudicial, que es totalmente engorroso, es decir, en la conciliación extrajudicial, que es otro medio alternativo de solución de conflictos, que, que nos piden. Nos piden que efectivamente la representación sea escrita en registros públicos, que esté, bueno, escrita en registros públicos y de ahí no las pasa. Entonces es un montón de tiempo, ¿no? Para la gente que no puede ir a conciliar y que tiene y nada más puede ser para una persona que esté fuera del país, ¿no? O por algún motivo de salud, o que sea algo muy, muy grave. Si no, no se puede, tiene que ser personalísimo, ¿no? En cambio, en el arbitraje no. Y en el Poder Judicial tampoco. En el Poder Judicial sí necesitas, bueno, tienes que presentar, ¿no? Que efectivamente tienes poder. Pero acá en el arbitraje es muy simple. Es una carta con una autorización por escrito, confirma y ya está. Entonces es algo muy viable y muy, muy rápido. ¿Qué es entonces lo que garantiza la ley en las partes de un proceso? Bueno, no es otra cosa que todos los medios y recursos procesales que la ley pone a disposición de cada una de las partes para que éstas lo utilicen como crean conveniente. Y como bien podrán adelantar el lector, ni estos medios y recursos procesales serán utilizados igualmente por las partes. Cada una elegirá lo que le interese, obviamente. No somos iguales ante un arbitraje. Y esto no quiero caer mal a la doctrina, ni nadie, ni ningún árbitro que me diga, oye, ¿cómo puede ser posible que la doctora Rocío Cano y Guelinoli esté diciendo que las partes en un arbitraje no son iguales? No me estoy refiriendo a una igualdad ante la ley, me estoy refiriendo a una igualdad procesal. Tenemos a un demandante y tenemos un demandado. Y las dos maneras de defenderse, por decirlo de alguna manera, son diferentes. Entonces no son iguales. Entonces no igualemos. Es como que me dicen la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, no. Lo que se pide es la equidad, ¿no? Porque un hombre y una mujer no son iguales. O sea, pedimos la equidad, ¿no? Es decir, los mismos derechos y los mismos deberes de las mujeres y de los hombres. Pero no es que seamos iguales. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Me dices, el doctor Osiris, cuánto tiempo tengo? Porque creo que ya me pasé para ir haciendo lo más rápido. Doctora, ¿qué tal? El tiempo aproximado de exposición es entre 45 a 50 minutos y luego la ronda de preguntas, pero si desea culminar las diapositivas restantes en un tiempo breve, estarían bien. Ok, bueno, entonces voy haciéndolo más rapidito. Ok. El artículo 24 de la Ley de Arbitraje impone la obligación de árbitros, partes de instituciones arbitrales a abordar confidencialidad. Bueno, es un principio básico, ¿no?, que está dentro de las actuaciones, ¿no? Sin embargo, vemos que los arbitrajes obligatorios, que ya lo hemos visto en las clases de arbitraje, tenemos que el OCE te obliga a, por un tema de transparencia y por un tema de que se presentó por Odebrecht, ¿no?, y por OAS, de que algunos árbitros estuvieron involucrados en temas de corrupción, efectivamente nos pidieron de que nuestros laudos sean publicados en la OCE.
Después, nada más. Todo lo demás es confidencial. La ley lo dice. Y la ley dice en el artículo 24. Vamos a ir pasando rapidito porque tenemos varias diapositivas. Bueno, el lugar del arbitraje también es algo que la autonomía y la voluntad de las partes es lo que prima en todo lo que es el arbitraje. Entonces, si ellos dicen un lugar, ese es el lugar. Si ellos no dicen, tendrá que decir los árbitros el lugar que sea, ¿no? La libertad, bueno, lo que le está resumiendo, la libertad de las partes para la toma de decisiones es un principio muy presente en el arbitraje. Lo contenido en dicho numeral refleja el principio de flexibilidad, obviamente, y que a diferencia de un proceso ordenado, vigoriza la práctica. Más rápido. El acta de instalación. Bueno, el acta de instalación es uno de las actuaciones principales y la primera que tenemos en un arbitraje, ¿no? Está citado en el inciso 4 del artículo 34, y lo cual, ¿qué cosa nos dice? Que cuando empieza un arbitraje, a ver, díganme, no solo es una etapa o acto procesal del arbitraje, sino además es un acto de naturaleza contractual. ¿Por qué? Porque en esta acta de instalación, tanto los árbitros como las partes que en esta acta dicen qué cosa es lo que deben hacer y cuáles son las reglas y cuáles son las reglas de la institución en las cuales ellos han hecho la cláusula arbitral, ¿no? Y simplemente se rigen de acuerdo a esas reglas. Entonces, es algo, el acta de instalación es muy importante. Eso no se ve en el Poder Judicial y es una acta de instalación en la cual, vuelvo a decir, es algo contractual, es decir, contractual verbal, ¿no? Si bien está por escrito, pero las partes se dan cuenta de que efectivamente ya se sometieron a ese centro de arbitraje, a esas reglas, a ese reglamento, salvo que hayan pactado, de acuerdo a la autonomía y la voluntad de las partes, entre ellas, otras reglas, ¿no? Que también puede suceder. Pero si no, ya está. Si el tribunal contara con la aceptación de ambas partes, podrá proceder a la modificación o ampliación de dichos plazos. Sí, eso también. Como ya había dicho, hay mucha flexibilidad. Entonces, si las partes están de acuerdo en que efectivamente los medios probatorios no tienen que ser entregados con la demanda, o si los medios probatorios en la audiencia, instalación y medios probatorios y puntos controvertidos, allí yo no identifico los medios probatorios, ellos pueden pedirme solicitar más plazo. Y eso no es como el Poder Judicial, sino yo como árbitro, para entender y ver qué cosa es lo justo, sí, tengo que darles la posibilidad de que efectivamente tengan que ser así, ¿no? Y debe ser así, es por un tema de justicia. Bueno, esto creo que ya lo dije. El idioma, bueno, ya lo saben, el idioma lo pueden concretar de acuerdo también a la autonomía y la voluntad de las partes, y si no, lo pone la institución o el árbitro ad hoc que se haya consignado en el cláusula arbitral. El demandante, dentro del plazo establecido por las partes o por los árbitros, deberá alegar a su demanda los hechos, bueno, esto es igual que un Poder Judicial, y el demandado también podrá responder lo planteado por la demanda, las partes al formular sus alegaciones y podrán aportar todos los documentos que consideran pertinentes. Igual, digo, y vuelvo a insistir lo que ya había dicho en 3 diapositivas antes, no hay plazos exactos en un arbitraje. Es decir, si bien los plazos vencen, nosotros como árbitros podemos decir, oye, ¿sabes qué? Pero esto no me quedó claro. Entonces, puedo darle la posibilidad, siempre y cuando la otra parte también esté en concordancia y de acuerdo, ¿no? De aumentar los plazos, de continuar, de hacer otros peritajes, otras decisiones, y qué sé yo. Será decisión de los árbitros, salvo que las partes hayan acordado lo contrario, la celebración de audiencias, práctica de pruebas, emisión de conclusiones. Bueno, esto ya lo saben, totalmente flexible, pero hemos tomado los árbitros la estructura efectivamente de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Salvo acuerdo en contrario, las partes prevén en el apartado del artículo
29 de la ley de arbitraje, cualquiera de ellos podrá modificar o ampliar su demanda o contestación también durante el curso de las actuaciones. Acá no es rebeldía, por si acaso, ¿eh? Porque ayer justo tuve también una conferencia en Mincu sobre arbitraje y una de las preguntas fue si existía rebeldía. Bueno, no existe rebeldía. Es decir, la persona que no contesta, y acá se lo voy a poner, acá lo tengo un poquito más allá para que me tenga más verificado y pueda quedar muchísimo más claro. En caso de incomparecencia, alguna de las partes en alegar causa justa o no presentar la demanda o contestación dentro del plazo, los árbitros podrán tomar la siguiente decisión. Acá están las decisiones. El demandante no presenta su demanda en plazo. Los árbitros darán por terminadas las actuaciones a menos que, oído el demandado, este manifieste su voluntad de ejercer alguna pretensión. Ojo, es totalmente flexible y totalmente diferente al Poder Judicial. B. El demandado no presente su contestación en plazo, los árbitros continuarán las actuaciones sin que esta omisión se considere como allanamiento o admisión de los hechos alegados por el demandante. Totalmente de acuerdo, pero sí queda en la mente del árbitro único del tribunal que contestó, no contestó en el plazo, ¿ok? Pero sí, si contesta, nosotros lo tenemos que leer, ¿te das cuenta? Y lo vamos a considerar. No lo vamos a considerar como si fuera como un medio probatorio, pero sí lo vamos a alegar, sí lo vamos a considerar como si fuera justo o no justo, ¿ok? Totalmente distinto. Y la tercera opción es una de las partes no comparece en una audiencia y no presenta pruebas, los árbitros podrán continuar las actuaciones y dictar un laudo con fundamentos en las pruebas en las que dispongan. O sea, si se fijan es totalmente distinto. Por eso les digo, el arbitraje viene del cómo lo, no viene del sí y lo. Nosotros hemos estudiado 6 años de Derecho, pero no hemos estudiado esto. Les aconsejo que efectivamente estudien un poquito el arbitraje, que es el common law, para que lo entiendan mejor y sea mucho más fácil, porque a simple vista es un poco complicado. También tienen la opción de terminar las actuaciones arbitrales y también los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrán en cuenta los usos aplicables. Únicamente decidirán en equidad si las partes lo hubieran autorizado expresamente a ello. O sea, si es un arbitraje de derecho, no pueden decir, bueno, no me han presentado esto, bueno, entonces digo, bueno, que esto, de acuerdo a mi conciencia y de acuerdo a mi equidad, es justo. Bueno, no. Tienen que basarse en los documentos que tienen, es cierto. Pero nunca afuera de lo que es decir, ya lo dije, tenemos la norma, pero tenemos sobre todo la justicia. Entonces, tenemos que ir hacia una misma meta que es la justicia. Bueno, esto es obvio, ¿no? Cuando haya más de un árbitro, es decir, cuando haya un tribunal, ¿el tribunal cómo se conforma? El tribunal son 3, ¿no? Y depende de la cláusula arbitral que digan de que han pedido tribunal, o si no, también depende de la cuantía. Cuando no han puesto, si no ponen, por ejemplo, la CCL, ¿no? La Cámara de Comercio de Lima, entonces la CCL agarra y dice, bueno, de acuerdo a la cuantía, bueno, esto no puede ir a un árbitro único, sino tiene que ir a un tribunal. ¿El tribunal cómo se conforma? Son 3 árbitros. Un árbitro de la parte demandante, un árbitro de la parte demandada, y entre ellos dos agarran y deciden y presentan una terna. O sea, una terna significa 3 árbitros, ¿no? Entonces, uno presenta 3, otro presenta 3, y el que coincide, ese es el presidente. Si no coincide, vuelven a presentar otra terna. Y cuando coincide. Si no coincide, vuelven a presentar una. Bueno, la verdad que los árbitros no son muchos. Y efectivamente, a la primera se consigue el presidente, ¿no? Pero digo, por si acaso, es bueno saber que tiene que hacer así. El laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Arbitraje y tendrá la misma eficacia de cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio. Acá conmigo, que era el tema de que efectivamente cuando hay actuaciones arbitrales que las partes llegan a un acuerdo, ¿no?
y hay otras que no. Entonces, ¿qué pasa con estas acusaciones arbitrales? El árbitro tiene la potestad de hacer un laudo nada más por las pretensiones que ya se llegaron a un acuerdo o ya están, ¿no? Entonces lo saca. Entonces, esto no significa que sea un laudo total, sino es un laudo parcial, ¿no? Pero sin embargo, ahí no se pueden oponer las partes y hacen constar este acuerdo en forma de laudo en términos convenientes por las partes. Siempre, siempre, siempre en un arbitraje tiene que haber autonomía de la voluntad de las partes. Siempre eh, se tiene que poner, se tiene que comunicar a las partes, ¿ok? Entonces, porque las partes tienen que decir sí o no. ¿Está de acuerdo o no? Eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en todos los arbitrajes, que estamos haciendo arbitrajes virtuales, y que han empezado, por ejemplo, en el 2019, cuando era un arbitraje presencial, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar a las partes y decirle, escúchame, ¿estás de acuerdo a que este arbitraje lo vamos a pasar a virtual? Si las dos partes están de acuerdo, perfecto. Si uno dice no, no hay forma. Se suspende hasta que pase la cuarentena y que se pueda hacer arbitrajes presenciales, porque si no, no se puede, ¿no? Bueno, el debido proceso es algo pues totalmente imprescindible, porque si no se lleva a cabo este debido proceso, que ya lo saben por el por derecho judicial, o sea, por las reglas de derecho, simplemente nos pueden anular el laudo. ¿Por qué? Porque la anulación del laudo es nada más por la forma, no por el fondo. Entonces, ¿a qué se debe la forma? A un debido proceso. O sea, no está notificada la parte o qué sé yo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el tema del principio del debido proceso. En la característica de las actuaciones, bueno, autonomía de la voluntad, un árbitro, participación de un tercero neutral, ya lo saben, especialidad, porque los árbitros, a diferencia de un juez, somos especialistas en la materia, es decir, nosotros estamos en una nómina, pero en la nómina dice la especialidad en la cual tenemos, entonces no nos ponen por gusto, nos ponen porque casualmente, cuando no nos ponen de parte, ¿no? Nos ponen porque casualmente el conflicto conlleva la especialidad que nosotros tenemos. Eficacia, formalidad hecho es entre comillas, porque es formalidad dentro del reglamento de la institución en la cual estamos, pero es totalmente flexible, y confidencial también entre comillas, porque ya hemos visto que en arbitrajes de contrataciones con el Estado nos exigen que el laudo sea publicado por la OCDE. Bueno, el compromiso de las partes de acatar la decisión del árbitro y la predictibilidad, bueno, esos los inconvenientes, bueno, el mayor coste inicial, y vuelvo a recalcar el tema inicial, porque en un poder judicial efectivamente el coste en el tiempo es mucho más grande, pero el mayor coste inicial en un arbitraje sí, en verdad es más fuerte, ¿no? Salvo Arbitra Perú, que son arbitrajes populares, ¿no? De baja cuantía. Pero si no, el coste que nosotros tenemos que pagar como ciudadanos para entrar a un arbitraje es mucho mayor que el del Poder Judicial. El riesgo de una cláusula arbitral mal redactada, eso sucede muchísimo y es un riesgo muy, muy fuerte porque tenemos la contradicción de que entramos en una cámara, porque por ejemplo dicen la PUC, entramos al centro de arbitraje de la PUC, y nos dicen, bueno, no, porque está mal redactado. Entonces, nos vamos al Poder Judicial y dicen no, porque dice arbitraje. Entonces, nos tantean y la verdad que nuestros clientes se quedan en nada, y es decir, no tienen justicia. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Hay muchas salidas, ¿no? Efectivamente, son más salidas judiciales que salidas arbitrales, pero es muy importante redactar bien una cláusula arbitral. Es importantísimo. El sometimiento a cortes de instituciones arbitrales poco recomendables también ahora se están viendo, sobre todo en Lima, hay muchas instituciones arbitrales que son como de temas de inmobiliarios, temas muy cerrados,
que todos los clientes son los que ponen la cláusula, y bueno, y suena medio raro. Después la dificultad del nombramiento, constitución del tribunal arbitral, la verdad, aquí yo no veo ninguna dificultad, ningún inconveniente, pero lo ponen como inconveniente, en el sentido de que a veces, no quiero hablar mal, pero a veces hay argollas o centros de arbitraje que tienen a su grupo, ¿no? Entonces ponen a los mismos y a los mismos y a los mismos. Entonces, si uno no se pone las pilas o como ciudadano no sabe, entonces efectivamente no ponen a la persona más idónea, sino ponen al circulito, ¿no? Después la necesidad de interpretación de la jurisdicción, bueno, obviamente eso ya lo hemos visto, es el competence, que bueno, eso más que nada viene con un tema de arbitraje, sobre todo internacional, no tanto nacional, y la dificultad de anular el laudo por una infracción material del ordenamiento jurídico. Bueno, hemos visto que hoy en día la dificultad no se está dando tanto, los jueces, más nosotros, los abogados, me da culpa, ¿no? No hacemos las cosas correctas y un laudo que está totalmente bien hecho, lo ponemos porque hemos perdido, ¿no?, para nuestro cliente, y lo presentamos a la Corte Comercial Superior para que anulen el laudo. Y cuando no tiene nada que ver con la forma, sino estamos hablando de fondo. Entonces, bueno, está allí en la mano de los jueces decir si sí lo admiten o no, ¿no? La verdad es que yo creo que los jueces ya han aprendido muchísimo en estos tantos años y que ya les está mejorando la cosa. Pero bueno, sigue siendo un inconveniente. Tendencias a decisiones salomónicas cuando son varias partes implicadas, eso tampoco lo veo, pero a veces sucede, ¿no? A veces hay árbitros que dicen, bueno, son tantas las personas que bueno, digo, ya, ok, qué sé yo, bueno, tengo el medio probatorio de que efectivamente, por ejemplo, es una obligación de dar suma de dinero o una ejecución de una garantía hipotecaria, entonces ahora digo, bueno, ok, tengo los documentos, tengo que versarme en esto, tengo que hacerlo de a cual, pero las penalidades, los costos y costos, eso lo rechazo. Entonces, allí hay la dificultad, ¿no? Por un tema más que nada de justicia, ¿no? Esta autonomía se la entendía. Ajá. Bueno, competence y competence, bueno, ya lo hemos visto también, se les hizo un artículo 41 que señala que el tribunal arbitral tiene plenas atribuciones. Esta es una competencia, es una actuación muy importante, porque si bien no se ve mucho en los arbitrajes domésticos, se ve mucho en los arbitrajes internacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la plena, como árbitros, tenemos la plena atribución para iniciar, continuar con el trámite, actuaciones arbitrales, decidir acerca de la propia competencia, dictar el laudo. La autonomía es entendida como el respeto al interior del propio órgano, del desarrollo de sus funciones, de modo que sus decisiones sean imparciales y más aún se logre mantener esa imagen de imparcialidad frente a la opinión pública. Entonces, efectivamente, es una, bueno, solo por este tema podríamos hablar una hora y media, ¿no? Pero les digo, es un tema muy manejado en la doctrina, muy manejado en las charlas y en los temas de arbitraje, y es súper interesante, sobre todo en temas de arbitraje internacional y también en arbitraje doméstico. Bueno, la autonomía, también ya lo hemos dicho, que tiene una doble perspectiva, una como garantía de la administración de justicia y dos como atributo al propio árbitro. En este último plano, donde se sienta la base del poder de hablar de una independencia institucional que garantice la correcta administración de justicia, pues supone que el árbitro, acuérdense que la administración de justicia, es decir, la jurisdicción, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución, dice que por excepción nosotros tenemos la jurisdicción arbitral. También está la militar y también tenemos por excepción la arbitral. O sea, somos jurisdicción. No somos funcionarios públicos,
pero somos jurisdicción. Entonces, esto se encuentra y se siente sujeto únicamente al imperio de la ley y la Constitución ante cualquier fuerza de influencia política. Entonces, tenemos que ser totalmente fuertes de lo que sabemos. Las pruebas es otro tema de actuación, ¿no? Del arbitraje, en la cual la actitud en materia de pruebas es también distinta en el procedimiento judicial y en el procedimiento arbitral, y es más frecuente la denegación de pruebas en vía judicial que en vía arbitral. Los árbitros tienden a conceder todas las pruebas solicitadas en el riesgo de que la denegación de la prueba pueda dar lugar a una eventual acción de anulación. La verdad que yo no lo veo así. La verdad que yo lo veo de que efectivamente nosotros tomamos las pruebas que nos sirven. Pero nos sirven ¿para qué? Para, vuelvo a decir, como he empezado esta ponencia, que ya me estoy excediendo muchísimo, por favor, doctor, me corta, cuando tengo que cortar, ya me faltan 2, pero si me tiene que cortar, me corta. Y porque efectivamente las pruebas es algo muy importante en el tema del arbitraje. Nosotros podemos tomar pruebas y no tomarlas. Tomamos todas. ¿Por qué? Porque nos queremos dar un panorama muchísimo más amplio. Nosotros no somos jueces, nosotros impartimos justicia. ¿Ok? Obviamente con medios probatorios, obviamente de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas, todo de acuerdo a la ley. Yo no estoy diciendo que no. Pero nosotros tenemos mucho más tiempo, somos especialistas en la materia que estamos arbitrando, y efectivamente sí, tomamos las pruebas y nos gusta tener un montón de pruebas. Y además, cuando no las tenemos opción de hablar, preguntar, por eso tenemos la oralidad, que es muy importante en el tema del arbitraje, para preguntarle a la gente, nos podemos reunir afuera, adentro, donde sea, con tal de tener la verdad y llegar a la justicia. Ese es nuestro deber. Entonces las pruebas se manejan de distinta manera en el Poder Judicial que con nosotros. Una de las mayores diferencias del arbitraje frente al proceso judicial es la correspondencia a las diferentes prácticas de la prueba. Raro es el caso de que se disponga de más de un día para la práctica de la prueba en el procedimiento judicial civil, ¿cierto? ¿No? En el procedimiento arbitral, la audiencia de pruebas se extiende normalmente varios días, todo lo que sea necesario. El árbitro dice, ¿sabes qué? No entendí, pero ya estoy cansado, por favor, lo citamos dentro de 2 días y vuelven a venir y me la vuelven a contar, ¿no? Y encima de presentármela, me la vuelven a decir oralmente. Entonces, es mucho contacto del árbitro con las partes. Bueno, vamos a ser sinceros, con los abogados de las partes. Pero lo cierto es que, y es más, los abogados a veces en un arbitraje es un estudio de arbitraje, es un estudio de abogados, perdón. Entonces son, no sé, 3 abogados y en el otro lado son 15. Entonces uno dice, bueno, yo los escucho todos. No importa la cantidad de gente, no importa nada, importa conseguir la verdad y ser justo. Y por último, bueno, no voy a hablar de las medidas cautelares porque sí ya me extendería muchísimo. Bueno, las audiencias, que es el artículo 42, que ustedes lo pueden leer, ¿no? Que tenemos varias audiencias, no le voy a leer eso, pero les voy a decir que las audiencias siempre tienen que haber contradicción, siempre tienen que oírse a las partes, igual que en el Poder Judicial. Tenemos audiencias de instalación, tenemos audiencia única, y después el árbitro decidirá, a su buen criterio y discreción, si hace más audiencias o no. Y bueno, muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, estimada doctora, por la presentación realizada. Ante la exposición que ha realizado, los participantes han efectuado un par de preguntas. Perfecto. Se las leo. ¿Le parece si se las leo? ¿Estaría bien así, Sí, doctora? sí, perfecto. Las 2 primeras preguntas vienen por parte de Jordi Ramírez Trejo. La primera indica lo siguiente: si no hay acuerdo de las partes, ¿en qué momento inicia el arbitraje? Si no hay acuerdo a las partes. Sí, ¿Sí? en efecto. Si no hay acuerdo de las partes, ¿en qué momento inicia el arbitraje?
Bueno, tiene que haber acuerdo a las partes. Es decir, las partes ya firmaron una cláusula arbitral en la cual se comprometen a que en caso de incumplimiento de una de las cláusulas o del contrato completo, se van a arbitraje. Eso ya lo firmaron, es un documento. Entonces, eso les impone irse a un arbitraje. Entonces, si uno no va, yo creo que el otro irá, ¿no? Si un demandante no va a empezar un arbitraje, bueno, no hay arbitraje. Pero uno de ellos, ante el incumplimiento, ya sea el demandante o el demandado, ante el incumplimiento de un contrato donde hay una cláusula arbitral, van a arbitraje. Entonces no entiendo cómo que no hay acuerdo. No estamos hablando de una conciliación, estamos hablando de un arbitraje. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta indica, en caso que en un convenio arbitral no señale los plazos de arbitraje, ¿en qué momento de la actuación arbitral se determinan los plazos? Por ejemplo, el plazo para emitir el laudo arbitral. Sí, eso, muchísimas gracias por la pregunta. Eso es muy simple, eso depende de la institución. Si es un árbitro ad hoc, sí, efectivamente, si no han figurado en la cláusula, si no figura en la cláusula arbitral los plazos, el árbitro ad hoc tiene que decir los plazos. Si es una institución es mucho más fácil, porque en la institución hay un reglamento, y en ese reglamento tienen los plazos. Entonces tienen los plazos para demandar, tienen los plazos para contestar, tienen los plazos para la audiencia, tienen los plazos para laudar. Entonces, de acuerdo al arbitraje, de acuerdo a la institución, porque no todas las instituciones tienen los mismos plazos, ¿no? Coordinarán, ¿no? Pero digo, siempre es de acuerdo a la voluntad de las partes. Gracias, doctora. Respecto a la primera pregunta, justo bueno, a la pregunta que ha desarrollado respecto a si no hay acuerdo de las partes, en qué momento inicia el arbitraje, Ajá. está referida a que no era respecto al convenio arbitral, sino respecto al inicio, netamente, del procedimiento, inicia el procedimiento. Ah, ok, o sea, quiere decir que se inicia un procedimiento arbitral porque hay una cláusula y después las partes no están de acuerdo. ¿A eso? Sí, en efecto, doctora, esa sería la línea. A ver, no escuché que alguien habló. Ah, sí, sí, doctora. Eh, la pregunta está referida al inicio del procedimiento. La primera parte es referida al inicio del procedimiento. ¿Variaría algo la respuesta que nos ha brindado? Mira, el inicio del procedimiento se basa a que alguien demandó, ¿ok? Alguien solicitó el arbitraje. Se solicita el arbitraje porque hay una cláusula arbitral. Es decir, hay dos personas que están de acuerdo en que la controversia se resuelva por arbitraje. ¿Listo? Entonces, se inicia el procedimiento. Vamos a suponer que es en la CCL, ¿ok? Se inicia el procedimiento. Se inicia el procedimiento. Hay una parte que solicita, ¿no? Que generalmente es el que va a ser demandante. De ahí se le pasa, bueno, no se le pasa, sino se le pasa la factura, se le pasa todo y después se dice, bueno, ya, ok, listo, demande. Presenta la demanda. Esa demanda se contesta. Si la otra persona no contesta, ¿a eso se refiere? O si las dos partes no están de acuerdo. Si las dos partes no están de acuerdo, no presentan la demanda. Eso es lo que no logro entender. Bueno, me ha brindado no me ha brindado una segunda parte de la pregunta, así que voy a proceder con el desarrollo de las preguntas, doctora. Esta Ok. pregunta viene por parte de Lucía Paco, nos indica, buenas noches, doctora Rocío. Agradecería puede explicar si en el contexto de un contrato de obra el enriquecimiento sin causa es materia arbitrable en el Perú y cuál es su postura al respecto. Bueno, en un contrato de obra, es decir, en arbitraje en contrataciones con el Estado, efectivamente el enriquecimiento eh, no debería ser. Sin embargo, dentro del contrato, si está estipulado, entra. Ahora,
¿Qué cosa es lo que pasa con los árbitros? Los árbitros siempre, a la hora de laudar, pasan esta parte de enriquecimiento, penalidades, sanciones, qué sé yo, como que no las toman en cuenta y toman la deuda total. Entonces, no sé si a eso es lo que se refiere, o sea, el enriquecimiento ilícito de lo que me está hablando es un tema penal, es un tema no arbitral. No sé si por ahí va la pregunta o no. A ver, no me ha completado la pregunta la participante Lucía. En caso, estimada Lucía, ¿te encuentras ahorita en línea para que la puedas completar la pregunta a través del audio? Lucía, Paco, un segundo, doctora, para que se pueda resolver. No, bueno, no, sí. Lucía, buenas noches, ¿nos escuchas? No, no se escucha, parece que tiene problemas con el audio. Está bien. Entonces, continuamos, estimada doctora. La siguiente pregunta viene por parte de Juan Pablo. Nos indica, buenas noches, doctora Cano. Entonces, ¿no existe la preclusión en los procesos arbitrales? Sí, sí existen, pero depende del árbitro postergar, aumentar o modificar el tema. Es decir, el laudo tiene flexibilidad. Es decir, la preclusión, ¿qué cosa significa? Que está dentro de los reglamentos del instituto o de la institución o del centro de arbitraje, pero no del árbitro. Es decir, el árbitro puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo considero que de acuerdo a mi criterio y mi discrecionalidad, esta persona necesita más tiempo porque me ha mandado una carta. Es más, me ha sucedido hace 2 meses. Me han dicho, ¿saben qué? No podemos pagar el tema y ya habían contestado la demanda, no puedo pagar, entonces siempre y cuando no perjudiques a la otra parte, y si bien tienes en tanto de poner a las dos partes en contacto y decirles, pasa esto, las dos están de acuerdo en postergar un plazo, puede suceder. No hay un tema así tan rígido como es el Poder Judicial. Gracias, doctora. Esta pregunta por parte de Diego Saavedra nos comenta, ¿cuáles serían las desventajas del arbitraje de conciencia? Bueno, son muchas. Lo que pasa es que, mira, te digo sinceramente, Sergio, ¿no? Sergio fue el que hizo la pregunta. Sí, ¿no? Diego Saavedra, Ah, Diego Saavedra. Diego. Diego, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, lo cierto es que el arbitraje de conciencia, yo en mis 20 años de árbitro no lo he visto. Sí, se supone que da buenos frutos, pero el arbitraje de conciencia es más un arbitraje que no está ligado a las normas, ¿no? Si bien, por ejemplo, la OCE dice en arbitrajes obligatorios, que es arbitraje con el Estado, dice que puede ser, el tribunal puede ser puesto por un ingeniero, qué sé yo, un psicólogo si quieres, pero el presidente tiene que ser abogado, ¿no? Y tiene que ser un árbitro, tiene que ser un arbitraje de derecho. Entonces, y así sucede con todas las instituciones, sobre todo el Perú. Entonces, el arbitraje de conciencia como que ya se quedó o arbitraje de equidad, que también se llama, ya se quedó como que de lado. Se utilizaba mucho antiguamente, ¿no? Pero hoy en día, la verdad, en mis 20 años no he visto un arbitraje de conciencia. Deben haber, y me parece sumamente bien, pero es más que nada un arbitraje subjetivo, ¿no? Porque tú estás viendo lo que es bueno o lo que es malo en base a, por ejemplo, eso se utilizaba mucho hace muchísimo tiempo cuando utilizaban a un cura para decir qué cosa era bueno o malo, o utilizaban a la persona más, más antigua, o sea, la persona mayor de una familia para decir en un conflicto familiar qué cosa era lo bueno o lo malo, ¿no? Entonces, eso es el arbitraje de conciencia, que ya más o menos se ha quedado como que de lado, ¿no? Gracias, doctora.
La siguiente pregunta va por parte de Gianfranco Puse. Indica lo siguiente. En caso no haya nombre de árbitro, tampoco nombre del centro de arbitraje en el convenio arbitral, ¿qué tipo de arbitraje sería? Bueno, si dice en la cláusula que hay un arbitraje y no dice el nombre de la institución, no, y tampoco dice el nombre del árbitro, hay dos posibilidades. La verdad, tenemos el tema este que lo he puesto en las filminas y lo he dicho en las diapositivas, que efectivamente es la mala redacción de una cláusula arbitral. Eso trae muchísimos problemas. Porque si tú te vas a una institución, es decir, a la CCL, a AmCham, a la PUC, al Colegio de Abogados, a Arbitra Perú, a ADR, es decir, a las que fueran, ¿no? Te van a decir, bueno, si no está mi nombre, yo no puedo entrar. Entonces tú te quedas allí en stand-by, vas al Poder Judicial y en el Poder Judicial te dice lo mismo. Bueno, acá dice, hay una cláusula que lo resuelve en arbitraje, pero no tienes qué. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho, por ejemplo, Arbitra Perú? Arbitra Perú tiene algo novísimo, muy, muy nuevo, la verdad, y me parece maravilloso, me parece muy, muy bueno, que Arbitra Perú es el arbitraje popular que lo lleva el Ministerio de Justicia. ¿Y qué cosa es lo que tiene la solución a estos casos? Es que si dice que es una cláusula arbitral, ¿qué cosa hace? Le llevan el caso porque te digo, no lo acepta nadie y tampoco lo acepta el Poder Judicial. O sea, estás dando vueltas y nadie te imparte justicia. Eso totalmente, pues, para meter una acción de amparo, ¿no? Porque efectivamente nadie te responde nada y tú tienes una cláusula. Entonces, pero esa cláusula está mal redactada. Entonces, ¿qué haces? Puede ser, si es un arbitraje de bajo costo, como es un arbitraje popular de Arbitra Perú, si no, no hay forma, la tienes que luchar mediante temas constitucionales diciendo que efectivamente no te pueden dejar sin el debido proceso, no te pueden dejar sin solucionar tu problema y ahí entrar con temas constitucionales, ¿no? Pero bueno, y te vas a la Corte Superior de frente, no te puedes ir al juez de primera instancia. Pero bueno, si no, también otra alternativa cuando es bajo costo es que te vayas a Arbitra Perú. Arbitra Perú tiene algo genial, que vuelvo a decir, es muy nuevo. ¿Qué cosa tiene? Uno va con su cláusula, que está más redactada, y lo que hacen ellos es llaman a las dos partes. Si las dos partes dicen, bueno, sí, quiero ir a arbitraje, acá con Arbitra Perú, perfecto. Ellos hacen la cláusula, la firman las dos partes, ingresan. Pero tiene que haber siempre autonomía y la voluntad de las partes. Es decir, las dos partes tienen que estar consensuadas y decir sí. Si no, no hay forma. Y ahí ya te metiste en un problema, como lo puse acá, como los inconvenientes del arbitraje, ¿no? Una cláusula más redactada. Gracias, doctora. Esta pregunta va por parte de Rocío Escobedo del Carpio. Nos comenta. Buenas noches, doctora. ¿Las actuaciones arbitrales no iniciarían entonces con la solicitud de arbitraje, sino con la instalación del tribunal o la designación del árbitro? ¿O cuándo realmente se da la audiencia que mencionó? No, no, el arbitraje empieza con la solicitud. Empieza con la solicitud y la audiencia es como un nuevo contrato. Es decir, ese contrato de la audiencia de instalación es la que hace que las partes y el árbitro se comprometan a que efectivamente sigan las reglas de esa institución en la cual estamos, el árbitro como nómina, ¿no? O sea, está dentro de la nómina, y las partes que se han puesto de acuerdo en entrar al arbitraje en esa institución. Pero el arbitraje empieza con la solicitud. Gracias, doctora. Renato Auris nos indica, ¿los árbitros pueden aplicar control difuso a la hora de emitir un laudo arbitral? Esa pregunta me la hicieron ayer, mira qué casualidad, ¿no? Bueno, no sé si fue la misma persona, pero le agradezco mucho la pregunta. El control difuso es un tema constitucional. Los arbitrajes no ven temas constitucionales. Entonces, de plano, digo que no. Ahora, si tenemos un caso concreto en el cual se pueda estimar
de que pueda llegar a arbitraje un tema en el cual tenemos un control difuso, ahí sí. Pero mientras tanto, mientras sea un tema totalmente constitucional, no lo vemos en arbitraje. No es materia de arbitraje. Gracias, doctora. Juan Pablo Vivanco nos comenta, profesora, ¿la flexibilización del arbitraje tiene algún límite? Considero que la flexibilización del proceso haría que sea largo. Sin embargo, el arbitraje es preferido justo por su rapidez a comparación a la jurisdicción ordinaria. En todo caso, ¿cuáles son las actuaciones que las hacen ser cortas? Bueno, la verdad que la flexibilización no veo por qué tendría que ser larga, muy por el contrario. Sino el tema de la flexibilización es casualmente encontrar la justicia, encontrar lo que es correcto, ¿no? Por eso es que es flexible. Es más, es flexible tanto, de que ahora ya no tanto, ¿no? Pero al comienzo, cuando empezó el arbitraje en el Perú, era mucho más flexible. Ahora es menos flexible, ¿por qué? Porque como ahora nada más y generalmente son arbitrajes de derecho, ¿qué cosa hacemos? Los abogados seguimos la estructura de un proceso judicial. Entonces, por eso la hacemos como que más larga, ¿no? Y cada vez los arbitrajes se vuelven más largos en el tiempo. Pero no es por el tema de la flexibilidad. La flexibilidad viene por el tema de que las actuaciones son flexibles, las actuaciones judiciales. No significa que porque una prueba se tenga que llevar en el Poder Judicial un día, y porque nosotros necesitamos una prueba, no sé, varias sesiones, eso no significa que lo hagamos más largo, al contrario, es que estamos llegando a un consenso y estamos llegando a efectivamente saber la verdad para hacer algo justo. Entonces yo la verdad no le veo ninguna complicación con respecto a la flexibilidad, muy por el contrario. Es más, el Poder Judicial, siendo rígido, nunca cumple los plazos, ¿no? Mientras que nosotros, siendo flexibles, cumplimos plazos. Entonces no, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, con el tema del tiempo, ¿no? Gracias, doctora. Esa es la siguiente pregunta. ¿El enriquecimiento sin causa es materia arbitrable o no? ¿El enriquecimiento ilícito? ¿Qué enriquecimiento? Perdón. Enriquecimiento sin causa, sin causa. Bueno, me parece que eso es un tema penal, ¿no? Yo creo que no. Los temas penales no están metidos dentro del arbitraje. Listo, doctora. En este momento acabo de visualizar y han sido respondidas todas las preguntas que el público ha realizado. Ante ello, le brindamos las gracias, estimada doctora, por habernos acompañado en la presentación y en el desarrollo de las preguntas de forma tan amable. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos contar con usted en los siguientes proyectos que podamos realizar como cursos, congresos, seminarios. Ha sido todo un placer escuchar el día de hoy, estimada doctora. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y la verdad a toda la gente que nos ha escuchado y a toda la gente que hace preguntas, la verdad les deseo lo mejor y cuenten conmigo. Si fueras tan amable, Jorge, ¿no? ¿Doctor Osiris? Fabián. Sí, Fabián. Sí, Fabián, si fueras tan amable de brindarles mi correo para lo que les pueda ayudar y los pueda servir, yo encantada, la verdad. Me encanta enseñar, enseño, doy diplomado de arbitraje, así que muy entusiasta de esto, agradezco muchísimo a B-Lawyer y bueno, cuente conmigo y muchísimas gracias a todos los que han hecho preguntas y a todos los que nos han estado viendo ya casi 2 horas. Muchísimas gracias, siendo un viernes. Muchísimas gracias, la verdad. Encantada. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, esto sería todo por hoy. La siguiente clase continuamos en el siguiente viernes. Recuerden que todas las clases se desarrollan a las 7 p.m. y el mismo link de Zoom que se usa es el mismo para todas las sesiones. Esto sería todo. Buenas noches, estimada doctora. Buenas noches, estimado público. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, igual.